Bienvenidos. Resolveremos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variados, llamados también movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esta es una tanda de 14 ejercicios. Pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 dice, un señor tiene que recorrer un camino que tiene 100 kilómetros. Los primeros 10 kilómetros los recorre a 10 kilómetros sobre hora, después recorre 30 kilómetros a 30 kilómetros sobre hora y por último recorre 60 kilómetros, los 60 kilómetros finales a 60 kilómetros sobre hora. Ubicamos en la parte A, cuando recorrió los primeros 10 kilómetros, como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a tener que las variables que corresponden a este primer tramo, hallamos la velocidad final. Utilizamos la fórmula velocidad final es igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. Distancia inicial 0, hacemos el reemplazo de las variables velocidad igual a distancia final menos tiempo, despejando el tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, dándonos como resultado que el tiempo equivale a una hora. Kilómetros con kilómetros se cancela, de 10 con 10 se cancela, la hora sube dándonos como resultado una hora. En el segundo tramo utilizamos la misma fórmula anterior, dice velocidad final igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. La distancia inicial fue de 0 porque en ese tramo recorrió 30 kilómetros, supuestamente arrancando de 0. Tendríamos que velocidad igual a 30 kilómetros sobre hora, la distancia inicial vale 0, dándome como resultado que velocidad final es igual a distancia final sobre tiempo. Despejamos el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar y la velocidad pasa a dividir, dándonos que tiempo igual a distancia final sobre velocidad final. Reemplazamos las variables, el 30 con el 30 lo simplificamos, kilómetro con kilómetro, y la hora pasa al numerador a multiplicar, dándonos en el segundo tramo un resultado de una hora. Hacemos lo mismo en el tercer tramo. La fórmula que vamos a utilizar para este caso sería lo mismo, velocidad final igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. Sabemos que en este tercer tramo recorrió 60 kilómetros, pero si recorrió 60 kilómetros porque arrancó en un supuesto 0 para ese tramo. Distancia inicial 0, la distancia final fue de 60 con una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Reemplazamos el valor en la ecuación, quedándonos que la velocidad sería igual a distancia final sobre tiempo, despejamos el tiempo y reemplazamos las variables 60 kilómetros sobre 60 kilómetros sobre hora, el 60 con el 60 lo simplificamos, lo mismo los kilómetros y la hora pasa a multiplicar. El problema inicialmente está preguntando en la parte B, ¿a qué velocidad constante tendría que haber ido para recorrer los 100 kilómetros en el mismo tiempo? Como tenemos los tres tiempos en cada uno de los recorridos, lo que hallamos es el tiempo para este caso que corresponde al tiempo final, tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3, una hora más una hora más una hora que corresponde a 3 horas. En la parte B tenemos ya la velocidad constante que sería igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. La distancia final 100 kilómetros, la distancia inicial valdría 0 y el tiempo que se gastó para hacer el recorrido fueron de 3 horas. Dándonos entonces como resultado que la velocidad final sería igual a la distancia final dividido por el tiempo. La distancia final 100 kilómetros y el tiempo 3 horas, dándonos como resultado 100 kilómetros dividido en 3 horas a 33,33 kilómetros sobre horas. En la parte C dice dibujar los gráficos de distancia en función del tiempo y velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Tengan en cuenta que el tiempo siempre se va a representar en el eje X. En el eje Y va la otra variable. Para el primer caso, distancia en función del tiempo. La distancia que la llamamos X la colocamos en el eje Y. No es que sea el eje X ahí, no, ese es el nombre de la variable de la distancia, que está representada en kilómetros, y el tiempo en horas, la velocidad en kilómetros sobre horas y el tiempo en horas, y la aceleración en kilómetros sobre hora al cuadrado sobre tiempo. Ahí tenemos los tiempos 1, 2 y 3 y las distancias en la primera gráfica correspondientes a lo que nos tocaba, que fue a los 10 kilómetros, a los 40 kilómetros y a los 100 kilómetros. Para las tres gráficas se va a cumplir, dándonos para la distancia la siguiente gráfica.
una línea recta en cada uno de los tramos. Como la persona estuvo viajando a velocidad constante, de 1 a 10 la velocidad fue constante, nos dio una línea recta. Para la velocidad lo que tenemos es, de acuerdo a los segundos, la velocidad constante correspondiente. Entonces tenemos la gráfica de la velocidad y teniendo en cuenta que como este movimiento fue movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración corresponde a 0. Con esto estaríamos terminando este ejercicio. En el próximo video veríamos el siguiente ejercicio.